La fruta prohibida. ¿De quién es la culpa y la responsabilidad? ¿Cuál es el fruto prohibido de la Biblia? ¿Por qué estaba prohibido? ¿Quién es responsable de haberlo tomado, y cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué impacto tiene esto en nuestra vida hoy? Antes de comenzar nuestro estudio de los capítulos 2 a 3 de Génesis, discutiremos la fruta prohibida. Se la describe universalmente como una manzana. ¿Por qué? No se sabe. Sin embargo, debemos notar que, en el relato bíblico, nunca se le llama manzana, ni otra cosa. Por lo tanto, cuando se hace la pregunta, si era una manzana o no, la respuesta es que no podemos saber qué fruta era, porque la Biblia no lo dice. El tentador. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. En el segundo capítulo de Génesis, leemos que cuando Dios creó a Adán, le dio a Adán instrucciones claras sobre qué hacer y qué no hacer. Es interesante notar que la serpiente no se acerca a Adán, sino a su esposa. ¿Por qué? Porque sabe que puede engañar a Eva, pero no a Adán. Se dirige a ella con estas palabras. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué está pasando aquí? La tentación. La serpiente, o como aprendimos en la lección anterior, Satanás, o el diablo, se propone hacer pecar a Eva, haciéndola dudar de la palabra de Dios. Cuando creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que todo lo que está escrito allí es verdad, entonces el objetivo principal de Satanás es hacernos dudar lo que está escrito. Además, aquí vemos que él pondrá a prueba nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Él hace la pregunta, ¿de verdad dijo Dios que no se puede comer de todos los árboles del jardín? Al cuestionar y citar mal la Biblia, pone dudas sobre el carácter de Dios y su palabra. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Dios originalmente le dio el mandamiento a Adán, no a Eva. Veamos exactamente lo que Dios le dijo a Adán. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás. Mire cuidadosamente los dos versículos. El Señor mandó al hombre que comiera de todo árbol, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que coman del árbol, ciertamente morirán. Cuando la esposa le repite las palabras a la serpiente, son un poco diferentes. Agrega que no se les permite tocar la fruta. Muy a menudo, no transmitimos exactamente lo que nos dijeron, sino nuestra propia comprensión de ello. En el transcurso de la conversación, la palabra de Dios fue cambiada. Ahora la serpiente sabe lo que Eva piensa y le dice. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. El mandato de Dios a Adán fue muy claro, el día que comas de él, morirás. Satanás, por otro lado, niega la advertencia de Dios, insinúa que Dios les está ocultando algo bueno, y calumnia el carácter de Dios. Dice una mentira descarada. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí Satanás dice la mitad de la verdad, porque ciertamente, cuando Eva comió del fruto, pudo conocer el mal, pero no se convirtió en un dios. Es por estos métodos que Satanás tienta, siempre nos hace dudar de la palabra de Dios al cuestionarla y citarla incorrectamente. Esto es un insulto hacia Dios. Luego dice una mentira, y luego mezcla verdades con mentiras. Cuanta más verdad dice, más difícil es distinguir la mentira. Debido a que Satanás nunca cambia sus métodos, es de importancia vital conocer la palabra de Dios, para que podamos discernir el bien del mal, y la verdad del error. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos,
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Claramente, Eva había visto el árbol antes. Ella sabía todo sobre su fruto. Pero de repente se volvió muy atractivo y deseable, y parecía una buena idea escuchar a la serpiente. ¿Por qué? Porque la serpiente introdujo dudas al dar a entender que Dios les estaba ocultando algo bueno. Ahora, Eva tenía una opción: creer y obedecer a Dios, o no. Su elección fue creer en la serpiente, comer del fruto, y ofrecérselo a Adán. Ella comió y luego le dio a su esposo, y él también comió. Es importante entender que Dios le ordenó a Adán que no comiera del fruto del árbol. Eva fue creada más tarde. Adán tenía la responsabilidad de transmitirle el mandamiento de Dios. Cuando Eva desobedeció, Adán todavía tenía la opción de obedecer a Dios, pero eligió desobedecer, a pesar de que Dios personalmente le había ordenado que no comiera la fruta. La Biblia enseña claramente que Adán no fue engañado. Eva creyó las mentiras de la serpiente, pero Adán no. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, entendía las consecuencias y lo hizo de todos modos. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Adán desobedeció deliberadamente a Dios. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Las consecuencias. Lo primero que desarrollaron fue una conciencia. Antes de eso, no tenían conocimiento del mal, solo conocían el bien. En cuanto probaron la fruta, se les abrieron los ojos, tuvieron conciencia, se dieron cuenta de que estaban desnudos, y decidieron tapar urgentemente su desnudez con sus propios artificios. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. La relación con Dios fue rota. Anteriormente, Adán y Eva tenían una comunicación completamente normal con Dios. Pero ahora Adán tenía miedo y se escondió de Dios. Ya no quería tener comunión con Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Entonces vemos tres cosas que se desarrollaron después de quebrantar el mandamiento de Dios. La conciencia del mal, la pérdida de la comunión con Dios, y el nacimiento del temor en el corazón del hombre. Ninguna de estas cosas existían antes. La muerte. Surge la pregunta: ¿qué es la muerte? Dios dijo claramente que morirían el día que comieran del fruto. ¿Dejaron de existir instantáneamente por comer del fruto? No, eso no es lo que pasó. Entonces, ¿es que Dios mintió y Satanás dijo la verdad? Para responder a estas preguntas, debemos volver a la creación del hombre, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó al hombre que consta de tres partes: un cuerpo, lo físico; un alma, lo mental, emocional, volitivo; y un espíritu, lo espiritual. El primer aspecto se refiere a nuestra interacción con el mundo que nos rodea, el segundo a nuestra interacción con otras personas, y el último a nuestra interacción con Dios. Cuando el hombre pecó, su relación con Dios se rompió, se separó de Dios, y le tuvo miedo. El día que comió de la fruta, murió espiritualmente, y eventualmente, murió también físicamente. La muerte física es la separación del alma y el cuerpo, y la muerte espiritual es la separación del hombre con Dios. Dios dijo la verdad cuando le dijo a Adán que el día que comiera del fruto seguramente moriría. Porque ese día fue separado de Dios. ¿De quién es la culpa? Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí.
Dios se dirigió a aquel a quien le había dado el mandamiento, y le dio el mandamiento a Adán, haciéndolo responsable. Sin embargo, Adán se negó a asumir la responsabilidad, y en cambio, culpó a la esposa que le dio el fruto, y a Dios que le dio la esposa. Esto es lo que pasa en nuestra vida diaria, nadie quiere responsabilizarse de sus propias acciones. Mira lo que dice la mujer. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó, y comí. Nadie, ni Adán, ni Eva, admite que tienen la culpa. Echan la culpa a otra persona. Si miramos honestamente a nuestra vida y a nuestras relaciones, especialmente la relación entre marido y mujer, debemos reconocer que esto sucede habitualmente. En lugar de admitir nuestra culpa y disculparnos, justificamos lo que hicimos y nos negamos a asumir la responsabilidad personal. Pero este no es el caso de Dios. Cuando Dios dice que hagamos algo, responsabilizará a la persona a quien se lo dijo. El juicio sobre la serpiente. Miremos las consecuencias. El castigo de la serpiente. Tenga en cuenta que el castigo comienza con el que lo inició todo. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Esto indica claramente que la serpiente no se arrastró sobre su vientre desde el principio. Ahora tendría que gatear sobre su pecho y comer polvo todos los días de su vida. Esta es la maldición de Dios sobre la serpiente como resultado del pecado. El siguiente castigo también se aplica a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Tenga en cuenta que esto no es un castigo de la serpiente como animal, sino un castigo de la serpiente como Satanás. ¿A qué se refiere esta enemistad? Aquí está la primera promesa de un Salvador, uno que vendría de la mujer, su simiente, y que destruiría la cabeza de Satanás. Pero Satanás le heriría el calcañar. ¿Qué significa esto, magullarle el talón? Cuando Jesucristo fue crucificado, parecería que Satanás había destruido al Salvador prometido. Pero Jesucristo se levantó triunfante de la tumba, conquistó la muerte, y destruyó la cabeza del tentador. Estudiaremos a Jesucristo y su resurrección más adelante, pero quiero llamar su atención sobre el hecho de que al comienzo de la Biblia, en Génesis 3 y 15, Dios da la primera profecía de que un día vendrá el Mesías, el Salvador de toda la humanidad. El juicio sobre Eva. Veamos ahora el doble castigo de Eva. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Cuando Dios completó su creación, declaró, y Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí, era muy bueno. No hubo dolor, sufrimiento, ni muerte. Pero debido a su desobediencia, Eva trajo la maldición del dolor al tener hijos para todas las mujeres. También vemos que, como juicio adicional, la mujer debe ser gobernada por su esposo. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. El juicio sobre Adán. Ahora consideraremos el castigo de Adán. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Cuando Dios creó el mundo, le dijo a Adán que cuidara el jardín. Pero después de que Adán pecó, Dios maldijo la tierra para que no produjera comida fácilmente, sino que produjera malas hierbas y espinos, y se requiriera un arduo trabajo físico para producir una cosecha. El trabajo duro en circunstancias difíciles, es el castigo de Dios sobre el hombre por su desobediencia. Y luego, la muerte, la desintegración del cuerpo en polvo. El juicio sobre la tierra.
Debido a su pecado, no solo fueron juzgados Adán, Eva y la serpiente, sino que la tierra misma fue maldecida. Leemos que la tierra producirá espinos y cardos, que nunca antes habían crecido, y que ya no dará comida fácilmente. El alimento tendrá que ser arrancado del jardín por medio de trabajos forzados. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Así, la maravillosa y perfecta creación de Dios, fue arruinada por el pecado del hombre y maldecida por Dios. Entonces vemos que Dios castigó a la serpiente, a Adán, a Eva y a toda la creación. La motivación de Satanás fue su odio hacia Dios y su creación, debido a su orgullo y deseo de usurpar la autoridad de Dios. Quiere ser adorado en lugar de Dios. Pero Dios es santo, es un juez justo, y no pasará por alto el pecado en nadie. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Génesis 3,7 nos dice que cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, se les abrieron los ojos. ¿Qué hicieron? Vieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera para hacerse delantales. Cuando pecamos, tratamos de cubrir nuestro pecado, o intentamos expiarlo. Así pues, ellos se cubrieron parcialmente con hojas de higuera y pensaron que sería suficiente. Pero esto no fue aceptable para Dios, Él mismo los vistió con ropas de cuero por varias razones. Primero, porque estaban a punto de ser expulsados del jardín a un entorno ahora maldito, y necesitarían prendas protectoras. De modo que Dios, en su misericordia, proporcionó una cobertura completa de ropa apropiada. En segundo lugar, porque ningún esfuerzo propio es suficiente para expiar nuestro pecado. En el castigo de la serpiente, el Señor señaló a Jesucristo. Y al vestir a Adán y Eva con ropas de cuero, también señaló a Cristo. ¿Cómo? Tenga en cuenta que la ropa estaba hecha de pieles de animales. Su cobertura requirió la muerte de animales inocentes, y esto representa la necesidad de un sacrificio de sangre por nuestro pecado. La muerte del inocente por el culpable. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Finalmente, vemos la expulsión del hombre del jardín. Y más que eso, la desobediencia del hombre ha resultado en su separación de Dios mismo, y la negación de la vida eterna. Y dijo Jehová Dios, «He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre». Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén, querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. La maldición del pecado. Resumamos los eventos descritos en los capítulos 1 al 3 de Génesis, y cuáles fueron sus consecuencias. 1. Dios creó al hombre a su propia imagen como un ser trino, dotándolo de cuerpo, alma y espíritu. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 2. Dios le dio una prohibición al hombre con una advertencia, solo un mandamiento. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, «De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás». Al leer la Biblia en Éxodo 20, 1 a 17, Dios da los 10 mandamientos. Luego en Levítico, al pueblo judío se le dan 613 mandamientos. Hoy en día, la humanidad está acorralada por miles de leyes. 3. El hombre desobedeció a Dios y pecó. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
4. El hombre murió espiritualmente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Está muy claramente escrito en este versículo, que por medio de Adán el pecado entró al mundo, y por su pecado, también entró la muerte. La muerte no es solo espiritual, sino también física. Todos los hombres mueren. También está escrito que la muerte ha pasado a todos los hombres, porque por Adán todos pecaron. Esto significa que la muerte espiritual está genéticamente incorporada en todos nosotros, de modo que nosotros y nuestros hijos nacemos espiritualmente muertos. ¿Cuáles son las consecuencias de esta muerte espiritual? ¿Cómo es de grave? ¿Necesitamos restaurar nuestra relación con Dios? ¿Qué pasará si no restauramos nuestra relación con Dios y cómo deberíamos restaurarla? ¿Necesitamos hacer algo o absolutamente nada? Sabemos que Jesucristo murió por los pecados de la humanidad. ¿Será esto suficiente? Considera estas preguntas. La próxima vez, estudiaremos qué es aceptable para Dios al restaurar nuestra relación con Él. Consideraremos las ofrendas de Caín y Abel hacia Dios, la respuesta de Dios, y el resultado. Reflexionaremos sobre cómo esto se relaciona con nuestras propias vidas, y lo que la Biblia enseña sobre lo que Dios requiere de nosotros.